Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 16, titulada Los cimientos de la primera congregación. La lectura bíblica de esta lección se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Antes de comenzar de lleno al estudio de la lección, es importante que hablemos un poco y que conozcamos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, el cual narra la fundación de la Iglesia cristiana y la expansión del cristianismo por el Imperio Romano. Es el primer escrito que registra los hechos de los primeros cristianos entre el mundo judío y gentil. Se dice que constituye la segunda parte del libro de Lucas, a quien se le atribuye su autoría. Hechos es como un GPS para el creyente del siglo XXI. Nos brinda dirección hacia el avivamiento, el crecimiento y la comunión con Dios y los hermanos. En el primer capítulo de Hechos, que estaremos discutiendo en esta lección, el autor nos lleva de la mano a esas primeras experiencias antes, durante y después de la ascensión de Jesús que nos conforman como la iglesia. Ahora comenzaremos a discutir la primera parte de la lección, la cual lleva por título Jesús, el que bautiza y el Rey que viene. En esta primera parte vamos a estar estudiando del capítulo 1 de Hechos, los versículos del 1 al 11. Es importante, ¿verdad?, entender, antes de comenzar de lleno en el estudio de esta parte, el concepto de la expectativa. Y la expectativa, por lo general, se asocia con la oportunidad razonable de que algo se concrete, es decir, que algo se haga realidad. Por ejemplo, ¿verdad?, para que podamos asociar y entender mejor el concepto de expectativa, cuando usted, vamos a decir que va a salir, ¿verdad?, con su familia, se preparan y van a salir de su casa, y uno mira hacia el cielo, y si usted ve que el cielo está bastante nublado, o en la manera, ¿verdad?, en que usted siente el viento y demás, usted dice, va a llover. Esa es su expectativa, o sea, lo que usted está viendo le dice que es posible que va a llover. Y entonces, ¿qué uno hace, verdad? Pues antes de salir de la casa, pues uno cierra las ventanas, se asegura de tener su sombrilla o paraguas, ¿verdad?, para no mojarse. Imagino, ¿verdad?, que ustedes todo lo hacen porque eso es lo que usualmente uno, ¿verdad?, se prepara, ¿no?, ante la expectativa de este ejemplo que estamos dando de que va a llover. Pues algo parecido a eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad?, ahora en la discusión de esta primera parte, de cuál era la expectativa, ¿verdad?, que tenían los apóstoles y cómo se desarrollan los sucesos, y eso es lo que vamos a estar estudiando. Estos primeros versículos del capítulo 1, vemos cómo el autor, Lucas, ¿verdad?, comienza el relato indicándonos que Jesús mismo escogió a los apóstoles
que ellos fueron instruidos en los mandatos directamente por Jesús y que luego de Jesús resucitar, Él se les apareció en varias ocasiones para cimentar la fe de estos, ¿verdad?, los que Él había escogido como sus apóstoles. Es de labios del propio Jesús que los apóstoles reciben una orden especial que incluía una promesa. También, ¿verdad?, en el libro de Lucas, que como ya le mencionamos, se dice, ¿verdad?, que este libro está asociado al libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Él nos dice, ¿verdad?, que se dijeron estas palabras: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En Hechos, Lucas vuelve y trae, ¿verdad?, esta escena, ¿no?, este evento, y él lo explica de una forma más clara en qué consistía esa promesa. Y en este libro de Hechos, ¿verdad?, en esos primeros versículos nos dice: Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiere decir que ese poder de lo alto, ¿verdad?, que menciona en el libro de Lucas, aquí nos está hablando, ¿verdad?, más específicamente a qué se refería. Y se refería ¿verdad?, a la llegada, ¿verdad?, al bautismo con el Espíritu Santo. Esta promesa, ¿verdad?, que Jesús les hace a sus discípulos antes de su ascensión, esta promesa se convirtió en la expectativa que tenían los apóstoles. Es decir, es lo que ellos esperaban, ¿verdad?, sucediera, ¿verdad?, porque ellos confiaban y tenían fe, ¿verdad?, en lo que Jesús les decía. Conociendo ya, ¿verdad?, en este primer subtema de la expectativa que discutimos en estos primeros versos, cuál era esa expectativa, ¿verdad?, valga la redundancia, que tenían los apóstoles, ¿verdad?, que Jesús les había dicho. Imagínense usted cómo se sentirían ellos. Nosotros, ¿verdad?, como seres humanos somos curiosos, ¿verdad?, y a veces un tanto ansiosos, ¿verdad?, o desesperados, y por su mente, ¿verdad?, por la mente de los apóstoles tienen que haber estado pasando muchísimas cosas, ¿no?, en cuanto a qué se refería realmente el Señor iba a estar sucediendo, porque era algo que ellos nunca antes habían experimentado. Así que es, ¿verdad?, normal entender que ellos en un principio no entendieron, ¿verdad?, o no comprendieron lo que implicaba la promesa, ¿verdad?, de la que Jesús les estaba hablando. Y ellos, ¿verdad?, desconocían que iba a suceder al ellos recibir el poder del Espíritu Santo. Así que es bien interesante ver cuál es la reacción de ellos, ¿verdad?, y las cosas que suceden luego de que, ¿verdad?, el Señor les hace esta promesa que tenía, ¿verdad?, un propósito, y era que ellos recibieran el Espíritu Santo. Ellos entonces se iban a convertir en testigos de Jesús aquí en la tierra, y no solo en Jerusalén, sino que en todo el mundo. Así que ya ellos, ¿verdad?, comenzaban a tener mayor conocimiento de qué era lo que el Señor quería con ellos. Según estamos, ¿verdad?, a través de los versículos de este capítulo, vemos que una vez Jesús les habla, ¿verdad?, acerca de esta promesa, Él, ¿verdad?, comienza su ascensión hacia el cielo. Y los discípulos, ¿verdad?, al igual que muchas otras personas que estaban en el área, pudieron ver, ¿verdad?, cómo Jesús era levantado desde el Monte de los Olivos, ¿verdad?, y ascendía al cielo. Incluso nos dice, ¿verdad?, en los versos que ya leímos, que mientras los discípulos aún miraban hacia el cielo, dos ángeles se les acercan, ¿verdad?, y les dicen, ¿verdad?, que por qué siguen mirándolo, ¿verdad?, que esta misma persona, ¿verdad?, de esta misma manera, que ellos ven o están viendo que Jesús está siendo levantado hacia el cielo, así mismo, ¿verdad?, lo van a ver regresar, porque Él volverá. Qué hermoso, ¿verdad?, para nosotros y para los discípulos en ese momento, que ven como su maestro, que ven como, ¿verdad?, ese amigo, esa persona con quien estuvieron tanto tiempo y a quien ellos amaban tanto, y están viendo cómo se va, ¿verdad?,
Imagínese cuando un familiar suyo, es a veces uno, ¿verdad?, lleva a una persona al aeropuerto y se despide y sabe que lo que va a lo mejor es de vacaciones una semana, ¿no? Y regresa, y por lo menos por mi parte yo le puedo decir que yo me entristezco y me dan ganas hasta de llorar, aunque yo sé que la persona va a regresar. Pues imagínense entonces cómo deben ellos estar sintiéndose en este momento, ¿verdad? Al ver que su maestro se va. Y Dios en su infinita sabiduría, ¿verdad?, misericordia y amor por nosotros, pues le permite, ¿verdad?, que estos ángeles se acerquen a ellos y le digan la esperanza, ¿verdad? Le den este mensaje de esperanza, de que no tengan, ¿verdad?, tristeza, porque de igual manera como Él se está elevando en el cielo, ¿verdad?, como Él se ha ido, Él va a regresar en su segunda venida. Hasta ahora hemos cubierto, ¿verdad?, en esta primera parte de la lección, los versículos del 1 al 11 de este primer capítulo de Hechos. Y pudimos, ¿verdad?, conocer allí y estudiar acerca de la promesa que Jesús le da a los apóstoles luego de su muerte y resurrección. Conocimos y aprendimos, ¿verdad?, cuál era el propósito de esa promesa para ellos. Y ahora, en esta segunda parte, vamos a conocer, ¿verdad?, acerca de esos comienzos, de esos cimientos de la primera congregación, entre otras cositas que vamos a estudiar en esta segunda porción. Concluimos, ¿verdad?, la discusión de la primera parte diciendo, ¿verdad?, que ocurre este momento en que se da la ascensión, ¿verdad?, o el levantamiento de Jesús hacia el cielo. Ahora en esta segunda parte, ¿verdad?, vamos a ver qué sucedió después de eso. Y nos dice, ¿verdad?, que luego de este evento, los discípulos, ¿verdad?, y las personas que allí estaban con ellos, tal y como Jesús les indicó, se movieron del monte de los olivos donde ellos estaban hacia Jerusalén. Según nos describe, ¿verdad?, para irnos un poco a la historia, la distancia entre el Monte de los Olivos y Jerusalén eran unos 3,000 pies de camino, que se entiende que lo deben haber recorrido en unos 8 a 10 minutos más o menos. Y que el grupo de personas que estaba allí junto con los discípulos llegaba como a unas 500 personas. Este grupo, ¿verdad?, llega a Jerusalén y entran, ¿verdad?, o van su dirección hacia donde ellos se dirigen es hacia una casa descrita, ¿verdad?, en Jerusalén como el aposento alto. Se cree que este lugar es donde Jesús celebró su última comida con los discípulos, y su traducción literal de aposento alto lo que significa es la habitación de arriba. La palabra, ¿verdad?, las escrituras nos describe que en ese aposento alto se encontraban los 11 discípulos del Señor, así como muchas otras personas. Habían varias mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús. Allí también estaban los otros hijos de María, hermanos de Jesús, entre otras personas. Se dice que dentro del aposento alto habían aproximadamente 120 personas allí reunidas. Y bien importante, ¿verdad?, que esas 120 personas estaban todas reunidas allí con un mismo propósito y en un mismo espíritu, en una misma comunión. Todos estaban en actitud de oración. Es de esta manera, ¿verdad?, que se nos describe entonces que así es que se constituye la primera congregación, es decir, el primer grupo de creyentes que se congregaron a orar como un solo cuerpo. De hecho, los inicios de la iglesia cristiana están fundamentados en tres principios básicos: la fe, la oración y la unidad. Y este grupo de estas 120 personas que estaban allí reunidas, congregadas, estaban todos, ¿verdad?, allí por la fe que tenían en Jesús. Estaban todos en actitud de oración, unidos todos como un solo cuerpo. Y ellos formaron, ¿verdad?, esa primera congregación. Una vez todos allí reunidos, el apóstol Pedro toma la iniciativa, ¿verdad? Se vuelve como un líder, ¿no? Y comienza a tocar diferentes temas, ¿verdad?,
con los demás que estaban allí reunidos, en particular, él comienza a hablar acerca, ¿verdad?, de la traición y muerte de Judas Iscariote. La descripción que se da en estos versos de la muerte de Judas nos da a entender de que esta reunión se debe haber dado pasados los 40 días de la muerte de Jesús. Y esto, ¿verdad?, particularmente por la manera en que describe cómo estaba el cuerpo de Judas. Pedro trae este tema de la muerte y la traición de Judas ante los apóstoles y los que allí estaban reunidos, ya que él se entendía, ¿verdad?, o él entendía que era necesario que se volviera a completar la cantidad de apóstoles al número original de 12, ¿verdad? Que originalmente ellos eran 12, Judas traiciona, ¿verdad?, al Señor, y pues luego de que él lo entrega, ¿verdad?, decide quitarse la vida, y ya entonces el grupo no estaba completo, y para ellos, ¿verdad?, esto era muy importante. Y Pedro entonces pues trae a la atención de los demás allí a discusión, ¿verdad?, a tocar este tema, ¿verdad? No es que fuera una pelea, sino que ellos quieren, ¿verdad?, traer a colación este tema y discutirlo entre ellos para tomar una determinación de si era, ¿verdad?, lo correcto escoger un nuevo discípulo, un nuevo apóstol para completar el grupo de los 12 y quién iba a ser esa persona. Así que una de las cosas que Pedro dice, ¿verdad?, es que esta persona que va a formar parte de este grupo de los 12 nuevamente debe ser una persona que haya estado, ¿verdad?, junto a ellos y a Jesús desde un principio. De esa manera, ¿verdad?, esta persona iba a ser, al igual que ellos, testigos del ministerio de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Ya en la última parte de este capítulo número 1, es que entonces vemos, ¿verdad?, cómo fue este proceso de seleccionar a este otro discípulo, ¿verdad?, a este otro apóstol, y a quién escogieron finalmente, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que luego de un debate, de consultas y de, ¿verdad?, ellos todos estar dialogando sobre este asunto, escogieron a 2 miembros de aquella primera congregación que se encontraban allí para escoger entre ellos 2. Uno fue José, llamado Barsabás, quien tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y dice, ¿verdad?, bien importante este dato, ¿verdad?, que luego de que ellos escogieron esas 2 personas para entonces determinar quién de ellos iba a ser el próximo apóstol, ellos no se dejaron llevar, ¿verdad?, solamente por sus juicios o por, ¿verdad?, lo que ellos, su sabiduría, sino que ellos hicieron lo más importante que cualquier cristiano puede hacer, y es poner las cosas ¿en quién? En manos del Señor. Y ellos entonces se pusieron a orar para que fuera Dios quien les dirigiera, ¿verdad?, quien los ayudara a seleccionar a quién iba a ser este nuevo apóstol. Al final, ¿verdad?, luego de todo este proceso, la persona seleccionada fue Matías. Y según nos dicen las escrituras, desde ese mismo día en adelante, Matías fue contado como uno más de los 12 apóstoles o discípulos de Cristo. Ya hemos concluido, ¿verdad?, con la discusión del capítulo 1 de Hechos completo. Vamos entonces a resumir lo más importante de lo que aprendimos, ¿verdad? El primer punto, ¿verdad?, es que el cristiano debe vivir en expectativa de la segunda venida de Cristo, para la cual debemos prepararnos. Recuérdese, ¿verdad?, esa analogía que les hice de que usted sale afuera, ve que está nublado, va a llover, me tengo que prepararme, ¿verdad?, cierro las ventanas y me llevo mi paraguas. Pues de igual manera, ¿verdad?, nuestra expectativa como cristianos, una vez aceptamos al Señor, es recibir, ¿verdad?, es esa segunda venida, recibirlo nuevamente, ¿verdad?, que venga a buscarnos. Y para ello debemos prepararnos. Tenemos también que reconocer la necesidad apremiante, ¿verdad?, que tenemos como cristianos de ser llenos del Espíritu Santo. Y esta fue, ¿verdad?, la promesa que hizo Jesús, de que al recibir el Espíritu Santo íbamos a poder ser testigos eficaces, ¿verdad?, testigos fieles, ¿verdad?, de Él aquí en la tierra,
y poder cumplir con nuestra labor de evangelizar y llevar, ¿verdad?, su mensaje al resto del mundo. Desde los inicios de la primera congregación que vimos, ¿verdad?, que se conformó, ¿verdad?, que se constituyó allí en lo que se conoce como el aposento alto, la iglesia ha estado fundamentada en 3 principios básicos: en la fe, la oración y la unidad. Principios que toda iglesia, no solo aquella primera congregación, no la de los tiempos atrás, sino la iglesia de hoy en día, debemos fomentar. Y por último, ¿verdad?, hemos visto, ¿verdad?, en esta lección que Dios es un Dios de orden. Y nosotros como congregaciones también debemos seguir, ¿verdad?, el orden de Dios y pedirle su dirección en todo lo que vayamos a hacer. Que esto, ¿verdad?, que hemos aprendido hoy no se nos olvide y que aprovechemos, ¿verdad?, estas lecciones tan y tan interesantes que hemos estado estudiando, donde, ¿verdad?, el Señor nos está hablando a través de ellas y estamos enriqueciendo nuestras vidas. ¿Para qué? Para lograr ser esos testigos eficaces que Él quiere, para poder recibir, ¿verdad?, de su Espíritu Santo y ser esa luz en este mundo que está lleno de tinieblas. Que Dios los bendiga mucho.